Los sueños son la actividad de la mente mientras dormimos. Pero, ¿los sueños tienen significado en la vida real? ¿Tienen que ver con la realidad? Muchos de los sueños que tenemos tienen un reflejo y conexión con la realidad de nuestra vida, es decir, son una respuesta al camino realizado. Por esta razón, en muchos de tus sueños hay un reflejo de tu propia historia, a veces, marcada por el surrealismo de la propia ensoñación cuya lógica no siempre se rige por la coherencia de los criterios de realidad. La mente es muy compleja. Esta es una de las razones por las que no solo debemos intentar vivir nuestra vida sino también, nuestros sueños, sin intentar hacer un análisis milimétrico de cada detalle, entre otras cosas, porque así como con el paso del tiempo, nuestro recuerdo distorsiona lo vivido, tampoco recordamos los sueños exactamente como fueron. De hecho, en muchos momentos los ignoramos por completo, así como cuando estamos despiertos y surge una evocación determinada que nos recuerda una parte del pasado, por ejemplo, cuando visitamos un lugar en el que encontramos pedacitos de nuestra propia historia. Del mismo modo, cuando sueñas con tu ex puedes experimentar cierta nostalgia de pasado de un modo totalmente natural porque las imágenes mentales producen emociones. Todavía más cuando nos sorprenden en un acto tan cotidiano como dormir, donde la voluntad no interviene en el desarrollo de ese sueño. La interpretación de los sueños. No siempre recordamos aquello que hemos soñado durante la noche, sin embargo, la realidad es que esas vivencias del inconsciente también tienen un efecto anímico más importante de lo que parece a simple vista en ciertos momentos. ¿Hay que hacer caso a los sueños? Los sueños pueden tener un significado para ti en función de la interpretación que tú les otorgues. Por ejemplo, puede ser especial soñar con un familiar que ha muerto. Es como una forma de poder disfrutar de su presencia viva de una forma diferente. Por otra parte, también sucede en el caso contrario que al tener una pesadilla, siempre queda una huella de sensación amarga sobre la mente. Y es que, los sueños son tan propios que no te dejan indiferente. Los sueños pueden ser incluso un escape a una realidad amarga igual que sucede con un buen libro. Un espacio para vivir ciertas cosas en una dimensión diferente. Sin duda, existen muchas diferencias entre un sueño y un buen libro, y es que, aquello que sueñas no depende de tu voluntad. Tal vez por ello, un sueño bonito es más mágico todavía en tanto que te sorprende sin que te des cuenta. Pautas para la interpretación de los sueños. El significado de los sueños no es una ciencia exacta por lo que se requieren conocimientos para aprender a interpretarlos. La dificultad que tenemos a la hora de trabajar con los sueños es que su contenido es simbólico y pocas veces explícito, lo que hace que deban ser interpretados para conocer plenamente su significado. Según manuales de interpretación de los sueños, para interpretar los sueños en psicología se siguen una serie de pautas. Descripción lo más detallada posible del sueño que se ha tenido. Generación de asociaciones. Mediante ella, la persona que analiza el sueño lo asocia con todas las ideas que le vienen a la mente, sin censura, hasta que se tiene la sensación de que se ha desvelado el contenido del sueño. En la práctica psicológica se utiliza la interpretación de los sueños cuando el paciente les da gran importancia o cuando se produce una pesadilla recurrente que genera un gran impacto en la vida del paciente. Para poder interpretarlos lo primero que se debe hacer es recordarlos, ya que uno de los grandes problemas de los sueños es que sus detalles se olvidan al despertar. Para ello deberemos antes de dormir, repetirnos mentalmente que vamos a recordar los sueños. Cuando nos despertemos, nos quedaremos en la cama concentrados en los detalles del sueño, para después escribirlos inmediatamente, sea cual sea el recuerdo que quede de ellos. Existen también terapias que permiten cambiar el curso de los sueños. Por ejemplo, la terapia RISC permite al paciente reconocer que está en medio de una pesadilla, identificar por qué se siente mal y poder cambiar el argumento de la misma dentro del sueño. El significado de sueños recurrentes. Los sueños son una interpretación que hace nuestro cerebro tanto de nuestro mundo consciente, es decir, la realidad que vivimos y a la que nos enfrentamos día a día, como de nuestro mundo inconsciente, lo que incluye nuestros deseos, manifestados o no, miedos, esperanzas, etc. Existen una serie de sueños que son comunes a todos nosotros. A continuación veremos uno por uno el significado de los sueños más frecuentes y cómo se pueden interpretar en función de sus variables. Soñar con la muerte. Aunque solemos interpretar este sueño como algo negativo, lo que está expresando nuestro cerebro es un deseo de cambio, sobre todo cuando soñamos con la propia muerte. En este caso, queremos cambiar algún área de nuestra vida porque no estamos satisfechos con ella. Un sueño que es común al 48% de nosotros. Soñar que te caes.
Caer en caída libre hacia el abismo es un sueño tan angustioso que suele sobresaltarnos hasta el punto de despertarnos, e incluso podemos notar cómo nuestro cuerpo salta para evitar la caída. Se trata de un sueño que se produce habitualmente cuando nos estamos durmiendo y, según los expertos, está relacionado con la relajación que se produce en nuestros músculos antes de entrar en la fase profunda del sueño, fase REM. Parece tratarse de un recurso que nuestro cerebro desarrolló cuando vivíamos en estado salvaje para volver al estado consciente si nos amenazaba algún peligro. Soñar con serpientes. Según las teorías de la interpretación de los sueños, soñar con serpientes u otros elementos alargados puede tener relación con un impulso sexual reprimido o satisfecho. Existen diferentes tipos de serpientes y también se deben tener en cuenta las acciones y emociones que aparecen en el sueño para poder realizar una interpretación más acertada. Soñar que estás embarazada. Otro de los sucesos más soñados es el embarazo. La interpretación de soñar con un embarazo va a depender de muchos factores. Aquí encontrarás todo sobre el significado de soñar que estás embarazada. Pero, a grandes rasgos, soñar con un embarazo propio puede guardar relación con el deseo de ser madre o el deseo de hacer grandes cambios en tu vida, alcanzar nuevas metas o iniciar nuevos proyectos. Soñar que se te caen los dientes. Uno de los sueños más frecuentes. Soñar que se te caen los dientes se relaciona con la inseguridad, la fragilidad, los miedos y las inquietudes. Sin embargo, su interpretación puede variar en función de las circunstancias del sueño. Dependiendo de si es un diente de arriba, un colmillo o incluso todos los dientes. Soñar con gatos. En general, el significado de los sueños con gatos se relaciona con la intuición y la confianza. Sin embargo, no es lo mismo soñar con gatos negros, que con gatos blancos, con gatos bebés o con gatos que te atacan. Soñar con tu exnovio o exnovia. La importancia del significado de los sueños está condicionada por la propia subjetividad. Es decir, mientras que cuando una persona sueña con su ex se queda pensativa sobre aquello que puede significar este dato, por el contrario, otras muchas no dan una mayor trascendencia que lo anecdótico de la situación. Es decir, es un error creer a modo de causa y efecto que porque una persona ha soñado con su ex, sigue enamorada. En muchos casos, esto puede deberse a circunstancias concretas que han hecho que el recuerdo de esa persona haya brotado por algún motivo. Por ejemplo, la coincidencia de un encuentro casual por la calle. Soñar con tu ex puede significar, en cierto modo, que guardas un buen recuerdo de aquella etapa. O incluso, que estás curando la herida del desamor, especialmente, si al despertar experimentas tranquilidad. Soñar con tu ex puede ser incluso un síntoma de un cambio personal. Es decir, no necesariamente debes interpretar que sigues ligado al ayer. De hecho, a veces ocurre que cuando una persona está a punto de dar un paso importante en su vida, por ejemplo, a punto de vivir un nuevo amor, surge cierto recuerdo del pasado porque es la referencia para ese presente. Por otra parte, tampoco debemos analizar el significado de un sueño en términos absolutos. Por ejemplo, que sueñes con tu ex y que despiertes con una sensación de nostalgia no tiene por qué significar que sigues enamorado, sino que tal vez hay una parte de ti que extraña esa sensación de sentirte deseado como en aquel momento o esa vivencia de juventud de aquella etapa. Lo verdaderamente determinante del significado de soñar con tu ex no es tanto esta ensoñación en sí misma como la frecuencia con la que este hecho se produce y todavía más importante, el tipo de emociones que experimentas al despertar. Es decir, no interpretes únicamente el significado del sueño en su entidad aislada, sino que puedes ponerlo en conexión con tu propia vida. Por ejemplo, una persona que sigue enamorada de su ex puede sufrir mucho si experimenta este tipo de sueños de un modo habitual y al despertar. Toma conciencia del espejismo de esas ensoñaciones y sufre porque es entonces cuando brota la añoranza. Significado de los sueños recurrentes. Seguramente has tenido un sueño que se repite una y otra vez. Unas veces es un sueño en el que todos los detalles te resultan familiares. Los hechos y los lugares en los que estos suceden son idénticos y la secuencia de los mismos también. En otras ocasiones, aunque los escenarios no son los mismos, hay un hecho o una vivencia que se repite en el sueño, de mil maneras, pero que nos resulta familiar una y otra vez. ¿Por qué los sueños se repiten? La frecuencia con la que se repite puede variar. A veces lo soñamos a diario, en otras ocasiones algunas veces a la semana, al mes, etc. Sea cual sea la periodicidad de los mismos, el tema se repite una y otra vez.
A veces estos sueños son positivos y nos hacen sentir bien, pero en la mayoría de las ocasiones los sueños que se repiten son pesadillas. Cuando son muy recurrentes o desagradables pueden incluso provocar insomnio, porque se tiene miedo a dormirse y a volver a tener el sueño, sobre todo cuando las vivencias que tenemos en él son muy vívidas. Normalmente estos sueños responden a un conflicto que no hemos solucionado, un miedo o una situación que no sabemos manejar. La recurrencia del sueño se debe a que nuestro inconsciente quiere que prestemos atención a ese conflicto para así solucionarlo, seguramente porque nos está limitando en nuestra vida diaria, o nos está acarreando un sufrimiento extra. ¿Qué significa? Para saber qué nos está diciendo el sueño, lo primero que deberemos recordar es que nuestro inconsciente se comunica con símbolos, y puede que el conflicto no sea con quienes aparecen en el sueño o en el lugar en el que éste se desarrolla. Nos debemos concentrar en los símbolos y no en las emociones y deberemos intentar interpretarlos sin pensar demasiado, es decir, rescatando la interpretación intuitiva de los sueños. Una vez que descubramos el significado, el sueño desaparecerá. ¿Soñamos en color o en blanco y negro? Si la mayoría de nosotros tenemos dificultades para recordar lo que hemos soñado cuando nos despertaron, seguramente nos resultaría aún más complicado responder si nos preguntaran si lo que hemos soñado era en blanco y negro o en color. Ni siquiera cuando las imágenes están muy vívidas en la memoria podemos responder con toda seguridad, por lo que podemos preguntarnos si, de forma habitual, soñamos en blanco y negro o en color. Cuando a mediados de los años 20 Freud preguntaba a sus pacientes si soñaban en colores o blanco y negro, estos se decantaban por la segunda opción, lo que resultaba, cuando menos, curioso, ya que lo más habitual es soñar en color, pero no siempre. Si soñamos en colores, el sueño puede darse bien en un solo color o bien con los mismos colores que los objetos tienen en la realidad. Según los investigadores, la elección de los colores que hace nuestro cerebro mientras soñamos no es fortuita, ya que estos también tienen un gran componente simbólico cuando aparecen en el sueño, a menudo relacionado con el estado emocional que nos provoca lo vivido durante el sueño. Por ello, pueden ser una ayuda adicional cuando los interpretamos. Azul. Si soñamos con objetos azules, esto simboliza que nos sentimos tranquilos, serenos y felices. Amarillo. Soñar con objetos amarillos nos transmite que confiamos en nosotros mismos y en nuestras posibilidades, aunque somos conscientes de los obstáculos que puede haber en el camino. Blanco. Si soñamos en blanco indica que somos dignos de confianza, al tiempo que nos sentimos llenos de energía. Gris. Si por el contrario nuestros sueños se tornan grises, indica que estamos en un periodo de cambio y transición. Si el gris es oscuro, indica que nos sentimos asustados ante las consecuencias de dicho cambio. Negro. Soñar en negro puede cambiar el significado de los sueños e indicar que estamos inmersos en periodo de conflictos con familiares y amigos.